hermanos. Buenas tardes, hermanos. Buenos días todavía. Sí, son días todavía. El tema de hoy, hermanos, dígame. Que los chicos. Ok. Pues venga, hermana Pati, pues dígale usted. Es hermana Pati. Denle chance a la hermana Pati. Hermano Juan, hágase un lado. Ya la traen con usted, hermano, desde la hermana Claudia. Les pido a los niños pequeñitos que pasen. Bueno, que pasen todos, vamos a orar por todos, pero el día de hoy les toca la clase a los niños de 4 a 8 años, por favor. Niños, pasen para orar por ustedes. Mamás, papás, díganle que a su niño que pase. Shaddai, Génesis, Joan, Sofía, Elías, Oseas, pásenle para que oremos por ustedes. David. Vamos a inclinar todo nuestro rostro, hermanos, y vamos a bendecir a estos pequeñitos que están aquí. Señor, en esta hora yo te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de estos niños que están aquí al frente, Señor. Sabemos que la vida de ellos está entregada en tus manos, Señor, y que tú los guiarás conforme a tu misericordia y tu justicia, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo esos caminos para que ellos pasen por ellos sin tener dudas, Señor, sin que sean jalados por las cosas del mundo, Señor. Sé tú dirigiéndoles, Señor. Sé tú tomando decisiones a través de ellos, Señor. Bendíceles y abre su mente y su corazón para que estén dispuestos a recibir el día de hoy tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Adelante, chicos. Dios los bendiga nuevamente, hermanos. Hoy estamos un poquito adoloridos de la garganta. Desde hace varios días he traído una infeccioncilla bien fuerte y por más que me pongo medicamentos, no. Así es que por eso me escuchan así la voz un poquito medio gruesecilla. El tema de hoy, hermanos, se llama así, mire. ¿Cómo se llama, hermanos? Un lenguaje de amor, la santidad. Créanme, hermanos, que para mí fue un poco complicado hacer este bosquejo. Porque me hice 3 bosquejos en esta semana y yo la verdad decía, Señor, ¿cuál pongo? Y fue una complicación para mí en ese aspecto. Pero la verdad me decidí por porque Jesús siempre hablaba del amor a través de la santidad. Y ahorita vamos a verlo como siguiente. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Escuchen lo que dicen. La santidad conviene a tu casa, a mi casa. Conviene la santidad. Y hoy vamos a ver por qué nos conviene. Este tema, hermanos, es muy difícil de hablarlo. ¿Sabe por qué? Porque la gente siempre cuando escucha en las iglesias, cuando escuchan hablar de la santidad, dicen que es ridículo de mencionarlo. ¿Sabe por qué? Porque en las iglesias se les permite hacer lo que quieran. Tú puedes hacer lo que quieras, emborráchate, adultera, haz lo que tú quieras, no pasa nada, no pierdes tu salvación. Otro se le hace muy religioso este tema, otro se le hace acusador y otros condenatorio. Para usted, ¿qué es santidad? Porque dices, ouch. Lo cierto es que este tema sí es muy difícil de tratarlo, hermanos, por este mundo tan moderno, que en especial allá los del mundo, todo lo bueno ya es malo y todo lo malo ya es bueno. O sea, está invertida las cosas. Desgraciadamente el mundo así está, hermanos. Y en la iglesia, todas las iglesias cristianas se están infiltrando esas ideologías. Es lo más triste. Yo en lo particular, hermanos, me imagino que ustedes han visto
estos tres tipos de personas. Y yo los he catalogado durante los años que tengo como cristiano, de que algunos hermanos, por no querer ser religiosos, abandonan el camino de la santidad. Escúcheme bien. Algunos hermanos, por no querer ser religiosos, abandonan el camino de la santidad. Y otras personas tratan de buscar la santidad y ¿qué creen? Terminan siendo religiosos. Y usted dice, como dicen aquí en Aguascalientes, es muy difícil hablar de la santidad. Pero para poder entender qué es santidad, hermanos, uno necesita conocer y entender los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de verdad. Nosotros podemos ver al Señor Jesucristo viendo a tanta gente viviendo no en santidad, mas sin embargo, él cómo los trataba. Este mensaje, mi hermano, no es para que te sientas mal. Es para que tú comprendas que Dios te quiere y te ama tanto que nos invita a todos a vivir en santidad. La palabra santidad en hebreo es kadosh, que significa separado o apartado. Esta palabra kadosh, toda la palabra kadosh en el Antiguo Testamento siempre está relacionado con Dios. Por ejemplo, voy a decir 3 ejemplos. Lugares santos. No lo vamos a leer en la Biblia, pero si ustedes quieren anotarlo o algunos ya lo saben, vemos el libro de Éxodo 3, 2 al 5 y habla precisamente cuando Moisés ve la zarza ardiente y se acerca y Dios le dijo 2 cosas. Una, ¿recuerdan qué le dijo? No, antes de eso, no te acerques. Es una advertencia, hermanos. Aunque no dice la tonalidad de cómo lo dice el Señor, el mensaje era claro. No te acerques. Pudo haberlo dicho el Señor. No te acerques, Moisés. O así, no te acerques. Lo pudo haber dicho de las 2 formas. La Biblia no lo dice, pero el mensaje era claro. No te acerques. Y quítate las sandalias de los pies porque la tierra que estás pisando, santa es. Entonces vemos que hay lugares santos. Y en esos lugares santos, ¿qué cree? No se siembra porque la gente tiene una reverencia a los lugares santos. 2, fiestas santas. El libro de Levíticos 23, 27, en especial en la versión Dios habla hoy, habla de reuniones santas. Eran días, hermano, de fiestas. Y no era cualquier día, era días entre semana. Un decir, vamos a poner un ejemplo. Escúcheme tantito, hermanos. Haga de cuenta que esas fiestas santas no era de un día como las fiestas de ahora, que dicen, oye, vamos a una fiesta. ¿A qué horas? No. Allá las fiestas judías duraban días. Días. Mas sin embargo, eran días completos de 24 horas, hermano. Unos se iban a descansar, otros regresaban, pero era una fiesta solemne a Dios. Ahora, pongamos un ejemplo, así, un sencillo ejemplo, hermanos. Ponga usted que empezaba el martes y terminaba el viernes. Un ejemplo. Martes, miércoles, jueves y viernes. Un ejemplo, 4 días completos. Esos 4 días completos eran distintos los días al de la semana pasada. ¿Por qué? Porque la semana pasada ellos estaban trabajando, estaban haciendo sus cosas, estaban cosechando, algunos estaban ordeñando, otros estaban matando vacas. ¿Sí me explicó? ¿Sí me doy a entender el punto? Martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada ellos estaban haciendo eso. La semana en la que están corriendo, esos días ellos no hacían nada. Estaban exclusivamente dedicados a la fiesta del Señor. Y Dios lo llamó santas esas reuniones. 3, objetos santos. Primer libro de Reyes 8:4. En la versión nueva, versión internacional, habla sobre utensilios sagrados. Ustedes saben perfectamente, hermanos, que dentro del templo que erigió Salomón, habían algunos utensilios. Habían tazones, habían platos, incluso un menora que era como un candelabro. Y se puede imaginar usted, hermanos, que los sacerdotes tenían alguna visita, un tipo de visita, y que dijo, ay carambas, no me ajusta
necesito más platos, déjame ir al templo a traer unos platos para ponerlos a la mesa para mis visitas. ¿Lo hacía el sacerdote, hermanos? Claro que no lo hacía, porque sabían que esos vasos, esos platos, esos tazones, ese candelabro de oro era exclusivamente para la adoración al Señor. De ahí parte, hermanos, la palabra santo, kadosh. Es más, una persona que tocaba un muerto, hermanos, quienes no lo conocen la historia, esa persona que tocaba se hacía inmunda. Si alguien tenía contacto con fluidos corporales, también. Si tenía contactos con una piel cancerosa, también. Y tenía que hacer un ritual para santificarse. Pero una cosa muy curiosa de todo esto, hermanos. Imagínate que un sacerdote o imagínate un hermano, un judío que acababa de terminar de presentar sus sacrificios en el templo, salía, se iba de campo con su familia y de pura chiripa tocaba algo muerto, tocaba una piel infecciosa o tenía contacto con con algo de sangre. ¿Se pueden imaginar? El hombre que era santo no le transmitía la santidad al muerto o al animal muerto, sino al contrario, se le transmitía la impureza a la persona, aunque hubiera sido santo la persona. ¿Comprenden el punto, hermanos? Ok, nos vamos ahora, escuchen lo siguiente, con Isaías. Isaías aparece en la Biblia con un relato que ve una visión. No lo vamos a leer, hermanos. Muchos conocen la historia. Y habla de Isaías que en una visión ve a Dios. Sí, hermanos, ve a Dios. ¿Y saben lo que hace? Él se tapa porque él sabe perfectamente que si él veía a Dios, charrascas. Sabía que se iba a morir, hermanos. Por eso vino un serafín de 6 alas. ¿Sí? De 6 alas. ¿Y qué le da al profeta? ¿Quién recuerda? Un carbón encendido. ¿Pero qué tipo de carbón era, hermanos? Santo. Era un carbón encendido santo. No era un común, era un carbón común, hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Es quitada tu iniquidad y perdonado tus pecados. En ese momento, este profeta sentía que se iba a morir porque él vivía en esta condición de iniquidad y tenía pecados. El carbón encendido, ¿qué fue lo que hizo? Lo inverso de tocar un animal muerto. El carbón lo santificó y podía ver al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mas, sin embargo, el problema no es el hecho de que una persona estuviera así inmunda. ¿Sabe cuál era el problema, hermanos? El problema era de que esa persona que estaba inmunda se presentara así en esa condición ante Dios. Ese es el problema. Por eso el Señor mandó a que se escribiera Levíticos para que las personas, lejos de encontrarse en un estado de no aceptable al Señor, había modos, rituales para que se purificara, se santificara y pudiera ejercer cualquier trabajo para el Señor, porque el Señor es santo y Él quiere que todas las personas que le van a servir tengan esa condición de santidad. El libro de Samuel, el primer libro de Samuel, 2:2, dice esto, no lo vamos a leer, no lo busquen en su Biblia, solamente escúchenlo. No hay nadie santo como Jehová. Así dice, no hay nadie santo como Jehová. Así es que es apropiado que Dios establezca, hermanos, los parámetros de lo que es santo. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de la gente piensa, imagina, deduce qué es santidad. Pero aquí va una cosa para terminar este bloque. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hermanos, Él tocaba muertos. Él tocaba en personas enfermas. Él, incluso hubo una mujer que tenía flujo de sangre por muchos años, lo tocó, o sea, le tocó su bastilla.
Y es como para que la inmundicia de ellos se le pasara a Jesús. Porque así era el proceso. Pero fue contrario, hermanos. Lo mismo que sucedió con el carbón encendido santo. Él pasaba lo santo, lo limpio y los curaba. No era lo mismo que sucedía. Alguien tiene que decir amén, hermanos, de verdad. Es en serio. Porque de ahí parte lo que es santidad, hermanos. Efesios 5, 1 al 5, en la versión Dios habla hoy. Póngalo, hermano, por favor. Quiero que lo ponga para que lo leamos aquí todos, miren. Pablo había dicho, dice aquí, sed pues imitadores de quién. ¿De quién hay que ser imitadores? Pablo había dicho en una ocasión, háganse imitadores de mí como yo soy imitador de él. Pero aquí hace mención, imiten a Dios. Sigue adelante, hermano, el 2. Y andad en amor. Esta es por esa razón se llama así el tema, hermanos. Santidad, un lenguaje de amor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendas y sacrificios a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Y el último versículo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría o es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios no camina con fornicarios, hermano. ¿O sí camina? Dios no camina con idólatras, hermanos, ni con adúlteros. Aquí dice, ahorita vamos a leer otro versículo, ni con ladrones, ni con ávaros, ni borrachos, ni maldicientes. Primera carta a los Corintios lo dice, hermanos. Observen ustedes, es una cita que todo el mundo conocemos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Observen ustedes, hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿No lo saben? Le pregunta a Dios ahora a la iglesia Secrevi. ¿No lo saben, hermanos? ¿No lo sabemos? ¿No lo sabemos, hermanos? Sí lo sabemos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Adelante, hermano. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usted y yo lo conocemos. Este tipo de personas no van a entrar al cielo. Hace unos días una amiga me dijo, ay, tengo a mi hermano que es homosexual y cuando se vaya se va a ir al cielo. Yo le dije, no te equivoques. Eso te dicen en tu iglesia católica. Pero mira lo que dice la Biblia. Cuando lo lee dice, no inventes, no lo había leído. Es que la gente, todo lo que es malo, ahora lo están viendo bien, hermanos. Entonces, si Dios no camina con este tipo de personas, con conductas de esta naturaleza, entonces, ¿con quién Dios sí camina? Es una pregunta que hago. No lo vamos a leer, si quieres anótalo. Job 1:1 en la traducción viviente dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, escúchenlo bien, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Observen ustedes, hermanos, intachables, íntegros, temerosos al Señor y apartados del mal. Es como a Dios le gusta al ser humano que actúen. Génesis 6:9 en el lenguaje actual habla de Noé y habla que era una persona obediente. Isaías 38:3 habla de Ezequías cuando le dice Dios a través del profeta Isaías, ¿sabes qué? Pon tus cosas en normales porque ya te vas a morir, pon en orden todas tus cosas. Entonces el rey Ezequías hace una oración y él dice que era leal e íntegro, hermanos. En la versión NBI
él se consideraba, y Dios lo consideró como una persona leal e íntegra. Génesis 5:22 en la NBI dice que Enoc era fiel. Ahora vamos a unir todo lo que está pasando, hermanos. Vamos a unirlo. Dios camina con hombres y mujeres que sean íntegros, obedientes, leales, fieles y obedientes. Nada más dijo 2 amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque todo el mundo dice, Dios es santo, hermanos, y todos dicen, amén. Todos dicen, pero ¿quién quiere pagar el precio por vivir en santidad, hermanos? Es 2 cosas diferentes. Nadie quiere pagar, hermanos. Todos queremos seguir nuestras vidas. Y tal vez diga, yo no soy idólatra. ¿Cómo no? Idolatras mucho a tu trabajo, idolatras mucho a tu dinero, idolatras tal vez a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tal vez diga, pero es que yo sí hago cosas que a Dios le agrada. Pero ahorita vamos a ver una cosa, hermanos, más adelante, que Dios se complace en quien obedece toda su obra, todos los mandamientos del Señor, no solamente a medias o a media. Entonces, ¿cómo podemos ser santos, hermanos, si estamos acostumbrados a pecar? Porque todos pecamos, todos, absolutamente nadie se escapa. Mas sin embargo, ¿cómo podemos ser santos, hermanos, si estamos acostumbrados a pecar hoy, mañana, pasado y toda la semana completa? Abre tu Biblia en Salmos, no, bueno, eso lo vamos a leer aquí, hermano, Salmos 24:3. Y hace 2 preguntas el salmista y me llama mucho la atención, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí hace más que nada una similitud, una metáfora o una paradoja. No, es una paradoja. Que donde Dios está es un monte, una montaña. Yo les quiero decir una cosa, hermanos, y de ahí nos vamos a tomar. Permítame, ya me encontré. Vamos a tomar este ejemplo de un monte. Todos nosotros hemos oído hablar sobre el monte Everest. ¿Quién lo ha escuchado? La mayoría. Pero le aseguro una cosa, ni uno de los que estamos aquí lo hemos escalado. Ni yo. A veces vamos aquí al cerro de acá, el de que está aquí, apenas ya vamos a la mitad y dicen, no manches, ya me regreso. Hoy estamos sacando la lengua. Ok, vamos a ponerlo como un ejemplo, hermanos. El monte de Dios, vamos a compararlo con el monte Everest. ¿Por qué? Porque es el más alto de todo el mundo, hermanos. Es el más alto. Ahora, yo les quiero decir, Dios tiene altos estándares de santidad, hermanos. Escúcheme bien y escúcheme con los 2 oídos. Dios tiene altos estándares de santidad. Él jamás va a bajar sus estándares, hermano. Nunca, no lo piense, ni siquiera se le pase por la cabeza. Él ha establecido cuáles son sus normas de santidad. Y nosotros pensamos o creemos que Dios va a bajar sus estándares. No, hermanos, definitivamente no. Mas sin embargo, yo les digo una cosa. Hay personas quienes han ido a la montaña Everest. Estaba viendo el internet hace como 2 días y estaba viendo las experiencias de las personas que han ido. ¿Y saben lo que ha pasado? Se regresan algunos. Porque la emoción lo hace ver, wow, es el más alto, qué padre. Vamos, ya no en un grupito. Y se avalentonan porque empiezan desde abajo, hermanos. Y abajo está bien bonito, de verdad. Pero conforme van pasando los días, ya empiezan a ver así como que lo duro de la subida de la escalada de la montaña. Y dicen, ay, yo creo que me regreso. ¿Por qué? Es que no estoy acostumbrado a dormirme en el piso. No estoy acostumbrado a tener tanto frío. No estoy acostumbrado a pasar hambres. Porque ahí cuando van allá, hermanos, no se llevan su chuleta ni sus frijoles, no, hermanos. Llevan sus barritas energéticas, hermanos, y se la pasan comiendo
agua. Pero no piensen ustedes que se llevan su pozole, no, hermanos. Y andan cargando todo el día, hermanos, cargando y caminando. Dice, ay, Dios mío, no estoy acostumbrado a caminar, ya me duelen las piernas, ya me duele la cabeza, ya me duele todo. Y con este mugre frío, ¿cómo le voy a hacer? Se regresan, hermanos. Por eso algunos, estaba leyendo que un porcentaje, desde el momento en que ven la montaña, dicen, no, yo no le entro. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mientras unos van para arriba, otros vienen bajando. Y le ven en su rostro lo quemado del frío, hermanos. Sus labios partidos, hermanos. Su rostro cansado, hermanos. Su ropa toda rota, hermanos. Sus zapatos, ¿cómo se llama? Las botas que usan, todas despedazadas, hermanos. Ya van bajando y no bajan así, miren. ¡Qué chido estuvo el paseo! No, hermanos. Bajan con una cara, con una ropa toda rota, pero se llevan la satisfacción de decir, lo logré. Pero te digo una cosa, hermanos. Hay personas cuando ven lo difícil de la montaña, y ahora lo voy a decir aquí en la iglesia, hay quienes forman su propia montaña. Esa montaña no es la montaña del Señor, pero esa montaña es la montaña de la religiosidad. Piensan algunas personas que porque te tienes que vestir como tienes que vestirte, ya te estás haciendo santo. Es en serio, hermanos. Dicen, si te pones aretes de oro, no, pues no estás honrando a Dios. Si te pintas el cabello, si te maquillas, si te pones pantalón de mezclilla, es más, las mujeres deben traer faldas y largas. Eso es religiosidad. Y ellos piensan, hermanos, de que esas personas están viviendo una vida en santidad. Créame, hermanos, créame. Y si estas personas nos ven con pantalón de mezclilla o rotos el pantalón de mezclilla, con una playera, ellos creen que somos el enemigo, que somos del diablo. Es más, si usted utiliza ropa negra, hermanos, de verdad piensan, es amigo del diablo. Es en serio, eso piensan mucha gente. Mas sin embargo, la santidad se apega a los principios de Dios, hermanos. Y la religiosidad se apega a las preferencias que elevan el nivel a las leyes de Dios. Lo voy a decir de vuelta. Escúchenme. La santidad se apega a los principios de Dios. La religiosidad se apega a las preferencias que elevan al nivel de las leyes de Dios. Ejemplo, en la traducción viviente, en Lucas 11, 37 y 38, aquí aparece un ejemplo, hermanos, de religiosidad. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer a su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar, escuchen bien, hermanos, la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Es decir, hermanos, para los judíos era tan importante lavarse las manos antes de comer, pues nosotros también lo sabemos por higiene. Pero el problema de aquí era de que lo hacían ya de una forma ceremonial y lo exigían, hermanos. Lo mismo que sucede en muchas iglesias. No te lo piden, te exigen, hermanos, a que te tienes que vestirte de una forma, te tienes que poner esto. Y eso es religiosidad. Cuando llegamos a Cristo, hermanos, tú y yo, siguiendo la línea de la montaña, yo quiero preguntar esto al aire. ¿En qué parte de la montaña de Dios nos encontrábamos, hermanos? ¿En medio? Yo creo que ni en la montaña estábamos, hermanos. Yo creo que ni en la montaña de Dios. ¿Sí? ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuando nosotros empezamos en el camino de Cristo, siempre nos enseñan a restar, porque no hay un discipulado, hermanos. Pero nunca enseñan a sumar. Siempre dice, ¿sabes una cosa?
ya no te vistas así, ya no hables así. Empiezan a restar y dicen, si haces eso, a Dios le vas a agradar. De verdad, así me enseñaron a mí en donde yo nací, hermanos. Mas sin embargo, ¿cómo podemos llegar a la cima, hermanos? Estamos hasta abajo, recuerden. Todos empezamos en la base de la montaña o ni siquiera en la montaña. Por lo general, los alpinistas, hermanos, cuando suban al monte Everest, cuando llegan ellos no se van por su propio pie, hermanos. O sea, es decir, no se van ellos, pues ahí se va. Total, hay señalamiento en la montaña. No lo hay, hermanos. ¿Saben lo que hacen el grupo de personas? Contratan a un guía. Ese guía por lo general es de ahí, de ese lugar. Es de ahí mismo, de ese mismo poblado. Sí. Mas sin embargo les digo una cosa. Nosotros también para poder escalar la montaña santa del Señor, nosotros también necesitamos un guía alpinista. Juan 14, 15 y 16 en la versión lenguaje actual dicen: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude, para que siempre les ayude. ¿Quién se cayó? Seguimos, hermanos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude. Esa parte es muy esencial. Para que siempre los ayuden y siempre estén con ustedes. Así es que, ¿quién es nuestra guía en ese caminar, esa montaña espiritual para llegar a la santidad del Señor? ¿Quién, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos. ¿Sabe por qué lo digo, hermanos? Porque muchas personas, en especial cristianos, quieren hacerlo, quieren subir ese monte santo y llegar a la presencia de Dios con sus propios esfuerzos, hermano. Es en serio, lo quieren hacer con sus propios esfuerzos. No es así. Es más, el Espíritu Santo tiene una ruta trazada para cada uno de nosotros, hermanos. No siempre el Espíritu Santo nos dice cómo llegar a la santidad por los mismos medios. A ti te puso de una forma, al hermano de otra, el hermano de otra. A todos, hermanos. No siempre la misma forma. Pero aquí hay una cosa importante que les quiero decir. Que el Espíritu Santo nos ayuda, pero nosotros decidimos si pecar o no cuando llega la tentación. ¿Sí me entienden el punto, hermanos? Cuando llega la tentación, aunque el Espíritu Santo está con nosotros y nos está guiando, es de nosotros, de cada uno de nosotros, hermanos, decidir si caemos o sucumbimos en el pecado. Cada vez que se sube a la montaña, hermanos, yo a veces cuando subo aquí a esta montaña, a la que está aquí, el Picacho, yo he subido como 4 o 5 veces. La primera vez bien bofeado, de verdad, bien bofeado. Ya la segunda ya más leve y así por el estilo. Pero le digo una cosa, hermanos, la primera vez fue difícil. Y las personas quienes no tienen condición física, les es complicado subir solamente ese pedacito de cerro. A diferencia de un monte como Everest. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque resulta incómodo realizar alguna actividad. Tal vez en la montaña, hermano, allá en el Everest, no sé si ustedes sepan que hay momentos que está así, mire, como ahorita, asoleado, de verdad. Vi algunos videos donde estaba, mira, padre, dice, wow, hay nieve, hay algunos animalillos, de verdad, hermanos. Y está padre, pero de un rato a otro, hermanos, cambia la situación. ¿Sabe cómo se pone? Con unos aironazos horribles. Se desgajan algunas nieve y es demasiado intenso. Es más, hermanos, puedes dormir una noche bien a todo dar con tu calefactor, con tu fogatita, y a la siguiente noche, ¿qué crees? Ni siquiera puedes dormir, hermano, por tanto frío y tanto aire, hermano. Se mueve la casita de campaña y dices, ay, ya quiero que sea de día para que ya se
ya para que siga avanzando. Es difícil. Hay muchas personas que incluso llevan tanquecitos de oxígeno. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque entre más suben, más les cuesta respirar. Porque allá arriba no hay oxígeno y tienen que llevar su tanquecito de oxígeno, hermanos. Pero también, ¿sabe qué sucede? Accidentes. Nadie de los que van para arriba se libra de accidentes, hermanos. Accidentes de que se quebró, se falseó porque vio una piedra y caminó por encima de la piedra y ¡bum! Para abajo. Cayó, hermano, tropezó. Y ahí lo ven a todos los compañeros. Algunos los regresan porque no puede subir. Algunos dicen, yo me sacrifico, yo no voy a la montaña, yo me regreso con él. Vámonos. Se van dos y lo llevan hasta el campamento, hermanos, principal. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo, hermanos? Nosotros por lo general, hermanos, tal vez algunos digan, es que cuando estoy en la montaña rumbo a la santidad, me pasan tantas cosas que hasta pienso que antes de todo esto yo estaba mejor. No, el enemigo te hace creer eso, hermanos. El enemigo te hace decir o pensar, ¿sabes qué? Estabas mucho mejor antes de que vivieras en santidad. Pero yo te quiero decir una cosa. Es cierto, sí, hay incomodidad, sí, hay problemas, sí, hay tropiezos, sí, vamos a caernos, sí, pero estamos rumbo a la santidad, hermanos. Vamos rumbo a la santidad y entre más nos pasan, decimos, Dios, voy contigo, Señor mío, voy hacia la santidad, Padre. Y es cuando vale la pena, mis queridos hermanos, el sacrificio de no comer. Incluso si nos caemos, hermanos, nos levantamos nuevamente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Otra cosa, hermanos, sin santidad no hay unción, hermanos. Escúchenme, sin santidad no hay unción, hermanos. Y yo le puedo decir tantas cosas, pero yo le decía al Señor, ¿cómo se los puedo decir a mis hermanos para que no se sientan ofendidos? Y en la mañana dije, wow, ya, gracias Espíritu Santo, gracias, porque mi intención nunca ha sido lastimarlos, hermanos, sino la edificación dentro de las predicaciones. Y les puedo hacer una comparación, hermanos, cómo es la unción junto con el pecado y tu vida cuando alguien no lo tiene. Miren, escuchen. Y el ejemplo es esto. ¿Ha visto usted personas que tienen mangueras en sus patios donde hay tierra y que la tierra se le mete por dentro de la manguera? ¿Sí lo ha visto, hermanos? Que tiene adentro tierrecita, tiene y por meses, hermanos, por meses ahí lo dejan, jamás lo limpian. Entonces va la persona, quiere lavar su carro, agarra y lo mete al grifo, le abre a la toma y no sale fuerte, hermanos, sale chorrito. Y luego sale su hermano o el vecino, vecino, te presto mi manguera, y agarra, quita, lo pone y mire, ¡fum!, el montón de agua. ¿Por qué? Haga de cuenta que el lodo o la tierra es el pecado. La unción, la toma es el Señor. Te manda unción a tu vida y no llega, hermanos. No llega por el pecado que tenemos nosotros, porque hicimos que del pecado una forma o un estilo de vida. Cuando estamos libres, hermanos, siempre a cuentas con el Señor y estamos siempre esforzándonos por vivir en santidad, entonces sucede algo, hermano. La unción en tu ministerio, dices, wow, ¿cómo le hace el hermano? ¿Qué sucede? ¿Por qué el hermano tan poquito tiempo que tiene y aquellos que tienen 20, 30 años, no? El pecado, hermanos, que han hecho del pecado su estilo de vida. ¿Cuál de las dos mangueras queremos ser? ¿Quieres que te mande Dios bendiciones, pero tu pecado te impide que llegue directamente a ti? ¿O que no fluya la bendición de una forma hermosa y que digas, wow, en verdad Dios me está bendiciendo porque estoy viviendo en santidad?
¿O simplemente ves la bendición a cuentagotas? Así como los que están enfermos de así de gotitas. Primera carta Tesalónica 5:23 en la versión Dios habla hoy. Observen lo que dice, hermanos. Lo vamos a poner aquí arriba. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente. ¿Cómo? ¿Sí están aquí, hermanos? Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes ¿cómo? No, pero ¿cómo? No, pero es que está en la Reina Valera, dijo. En Dios habla hoy. ¿No lo tienes, verdad? Ok. ¿Quién la tiene, hermanos? En la versión Dios habla hoy. ¿Sí, mi hermano? Fuerte. ¿Nomás dijeron 3 amén, hermanos? Amén, hermanos. Amén. ¿Saben por qué? Porque pide el apóstol Pablo que tengamos una santidad perfecta. Y no solamente la santidad la tenemos que tener perfecta. ¿En cuál de los ángulos de nuestra vida la tenemos que tener, hermanos? Habla de 3 piezas: cuerpo, alma, espíritu. No solamente tenemos que ser santos en nuestra persona, vestirnos como santos, no, sino en nuestro espíritu, en nuestra alma, hermanos. Es una santidad completa. Más adelante, mis queridos hermanos, vamos a tocar ese tema. Santidad en tu ministerio, santidad en tu matrimonio, santidad en tu noviazgo, santidad en tu trabajo, santidad en todos lados, hermanos. Porque no solamente tenemos que ser santos aquí en la iglesia, hermanos, sino también cuando nos vamos a nuestras casas y vivir una vida en santidad las 24 horas del día. De otra forma, seríamos uno de las personas que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Dice que tendrían una apariencia de devoción, de piedad, ¿verdad? ¿Y qué más, hermano? Pero negarán ¿la qué? La eficacia ¿de qué? ¿Qué significa eso, hermanos? En una palabra: hipócrita, hipocresía. Que aquí en la iglesia solamente pensemos, actuemos como cristianos, pero saliendo de la iglesia o de la congregación, seamos y regresemos a hacer lo mismo de antes, hermanos. Es tiempo, hermanos, de que todos nosotros empecemos a tener una vida santa, hermanos. Esta iglesia Secrevi está dolido, está adolorido, hermanos, porque no hay santidad dentro de la iglesia. No la hay, hermanos. Nadie tenemos una vida santa. Pero esta debe ser una reflexión para todos, de que debemos tener una vida en santidad. Si usted todavía, mi querido hermano, mi querida hermana, escúchenme, usted todavía tiene en su pensamiento de que mientras no lo vean los hermanos, todo está bien, hermano, como dice la hermana Claudia, el cielo está abierto, ¿verdad, hermana? El cielo está abierto, el Señor nos ve. Es muy triste, hermanos, ver a hermanos o hermanas que levantan la voz o levantan las manos y dicen: Señor, te amo, amén. Y con estas mismas manos están golpeando a sus hijos o a su esposa. Con los mismos labios están diciendo: bendito eres, Padre, te amo. Y con esa misma estás maldiciendo a tu esposa en tu casa. Es muy triste, hermanos. ¿Qué tipo de personas somos realmente? ¿Deseamos ser íntegros? Integridad es ser de una sola pieza. Así como somos aquí en la iglesia, ser donde quiera que estemos. En nuestro trabajo, en la escuela, en la casa. Si nosotros no hemos vivido esa vida, hermano, de santidad, este es el momento en que tomes una decisión. Porque esa decisión solamente
es individual. Si tú quieres seguir viviendo tu vida como lo has estado haciendo, Dios te bendiga, hermano. Porque cuando venga el Señor Jesús, no va a venir por una iglesia media cristiana, no va a venir por una iglesia media blanca, no va a venir por una iglesia media planchada. ¿Cómo va a venir? ¿A quién va a recoger? Simplemente a personas, su iglesia perfecta, hermanos. Vivimos en esa perfección. Vamos a hacer ese voto al Señor, un voto de vivir en santidad. Ya basta, mis queridos hermanos. Esta iglesia no ha recibido su bendición como se tiene que recibir por falta de santidad en la iglesia. Nadie dijo amén. Ponte de pie, hermanos.